19. Lucas capítulo 19. El tema de hoy es la realidad detrás de los prejuicios. Somos personas que tenemos muchos prejuicios. ¿Qué es un prejuicio? ¿Alguien me puede decir qué es un prejuicio? Juzgar antes, prejuiciar, sin conocer mucho, ¿no? Lo que se puede ver por encima, ¿vale? Señor, en esta mañana queremos pedir que tu Espíritu nos ayude a entender esta palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento, danos luz y déjanos asimilar lo que nuestro corazón necesita. Todo lo que sobre, Señor, yo pido que lo quites de en medio, pero lo que es tuyo, lo que viene de ti, se quede y dé fruto. En el nombre de Jesús. Lucas capítulo 19, una historia contada por Jesús muy famosa, o más bien narrada por Lucas. Lucas es el que investiga esta historia y la recoge y la escribe en su evangelio. Y allí en el capítulo 19, a partir del versículo 1 dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Una historia muy famosa. Lucas nos permite ver el propósito de Jesús al estar entre nosotros, pero más precisamente desde ese cuadro, desde esa imagen que nos brinda de la historia de Zaqueo, este texto tiene un propósito muy específico, que es lo que se resume en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Buscar y a salvar pecadores, buscar y a salvar la gente que estaba perdida. Zaqueo es esa imagen de las personas que están lejos de Dios. Zaqueo es la imagen de esas personas que están perdidas. Zaqueo es la imagen de una persona que trabaja, de una persona que está envuelta en una realidad de sucesos de su entorno común y corriente. Bueno, quizás tiene un poquito de rango, es verdad, porque es una persona que tiene de alguna manera un trabajo dentro de la jurisdicción del gobierno. Es un cobrador de impuestos, es un funcionario al servicio de Roma. Él es judío, pero resulta que este funcionario al servicio de Roma no solamente era un funcionario común y corriente. Lucas detalla que él es el jefe de otros publicanos. Y esto es interesante, porque cuando vemos esta realidad, eso le da un cierto nivel a Zaqueo dentro de ese contexto social. Es un hombre que recoge impuestos, pero manda a otros a hacerlo también. Zaqueo era rico además, dice, y vivía en una ciudad llamada Jericó. Jericó tenía una característica particular, es una ciudad con mucha historia. Recuerda que de allí fueron tumbadas las murallas de Jericó, ¿recuerda? Tiene una historia, pero es una ciudad que está asentada o muy cerca de un entorno comercial en donde se puede grabar, ¿no? Llega así a Hacienda, como la Hacienda de hoy, o sí, los que cobran impuestos en nuestro país, se me olvida cómo se llama esto. ¿Cómo? La DIAN, pero aquí se llama Hacienda. Pues Zaqueo trabaja para la DIAN, Zaqueo trabaja para Hacienda. Es un hombre que
cobra impuestos. Y era muy rico y bastante próspero, pero los cobradores de impuestos en aquel entonces no eran muy legales. No sé si hoy serán legales también. Él, él era una persona que era muy avara, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, él ganaba mucho dinero sacando a la gente, ¿no? Y en esa realidad estaba Zaqueo. Y dice la escritura, Lucas recoge ese detalle, que Jesús va a la ciudad de Jericó. Jesús toma la iniciativa de ir a esa ciudad específicamente por Zaqueo. Y me gusta esto porque Jesús pudo haber ido quizás de paso o quizás a conocer Jericó, pero él no tenía tiempo para hacer ni footing, ni senderismo, ni nada de estas cosas. Jesús pasaba por Jericó con una misión específica, encontrarse con Zaqueo, y tomó esa iniciativa. Fue a donde un hombre totalmente indeseable, mal visto por los demás, porque un judío que trabajaba para Roma era un traidor a la nación. Entonces ninguna persona quería a Zaqueo. Era un servidor público detestable. Y Jesús dijo, aunque este sea un servidor público detestable, aunque sea un traidor a la nación de Roma, aunque extorsione a los judíos y le saque más de lo que debe, voy a ir a Jericó por él. Me encanta Jesús cómo toma esa iniciativa. La preocupación de Jesús entonces pone en manifiesto el hecho de la importante tarea de llevar el evangelio a todas las personas sin importar su condición, y tampoco el que dirán. Por eso esta mañana el título de esta predicación tiene que ver con esta realidad, la realidad detrás de los prejuicios. La realidad detrás de los prejuicios. Los prejuicios o las ideas preconcebidas que nos hacemos de las demás personas nos apartan de ellas, nos alejan, ponen barreras, ¿vale? Nos distancian. Y esa es la razón por la cual muchas veces no compartimos nuestra fe, porque tenemos muchos prejuicios. Queremos que a la iglesia llegue gente que normal, ¿cierto? Ojalá sin problemas, ojalá sin dificultades, tranquilos, que no la líen, ¿cierto? Eso es lo que queremos que lleguen a la iglesia. Señor, manda gente que no tenga ningún tipo de problema. Y si está bien, mejor todavía. Con eso menos hacemos. Pero Jesús dice, no, ese no es el trabajo. El trabajo es ir a la gente que tiene realmente problemas, que está lejos de Dios, que está con situaciones bien complicadas. Y esa es la gente que Dios trae a su iglesia. Y esa es la gente con la que nos encontramos todos los días. Por tal razón debemos estar atentos, no tanto con lo que nuestros ojos ven, sino más bien con lo que los ojos de Dios ven. Y ahí hay que tener un corazón muy sensible. ¿Qué es lo que Dios está viendo en el entorno donde tú vives, en tu Jericó personal, en tu barriada, en tu lugar donde están los edificios donde tú habitas, en el trabajo, en la universidad, en el colegio? Tu Jericó personal tiene personas que necesitan ser visitadas por Jesús. Jesús no va a ir a donde ellas. Jesús te va a usar a ti para que tú vayas a donde ellas están. Para Jesús sigue siendo primordial el alma de las personas. Hoy vamos a descubrir 4 cosas que tenía Zaqueo y que afloraron en él a medida que Cristo fue revelándose a su vida. Jesús no tenía prejuicios. Por eso hay una realidad detrás de los prejuicios. Cuando tú ves a una persona con problemas, con dificultades, una persona que tú dirías no me gusta su compañía, realmente es que mucha gente en el mundo de la mística dice es que tiene, no sé, malas energías, ¿no? La mística nos enseña eso y uno dice hay algo ahí, ¿no? Pero no, más que eso, déjame decirte algo, hay un alma que está esperando a Cristo con urgencia. Mira, ¿qué es lo primero que pasa cuando Jesús llega a Jericó? Versículos 3 y 4. Dice ahí algo que me gusta. Dice que Zaqueo procuraba, ¿qué? Ver. No se olvide de esta línea de la cual Lucas hace uso para mostrar una verdad importante. Dice, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Versículo 4. Y corriendo delante, Zaqueo, dice, subió a un árbol sicómoro, y otra vez dice, para verle. Entonces en el versículo 3 procuraba ver. En el versículo 4 sigue diciendo, quería verle.
En principio, el primer punto tiene que ver con que Zaqueo tuvo curiosidad. Cuando Jesús determina ir a Jericó, en Zaqueo se despertó una curiosidad especial. Había una multitud, dice ahí Lucas, ¿vale? Y todos querían, pero en Zaqueo había una curiosidad mucho mayor, a tal punto que su estatura no le impidió. Fue y buscó el mejor árbol, escaló ese árbol, se subió en la mejor rama y dice: desde aquí lo voy a ver. O sea, él hizo lo que otros no hicieron. Él se salió del montón para subirse al árbol y tener una mejor perspectiva de Cristo. Y dijo: cuando Jesús pase por aquí, porque va a pasar por aquí. La multitud, como era normal, agolpaba a Jesús. Cuando Jesús llegaba a una ciudad, la gente, eso era como cuando, qué sé yo, viene aquí, ya no viene, pero Michael Jackson, vamos a poner un ejemplo. Si viniera por acá a Mérida, aquí vienen los más pobres, como Camilo, por ejemplo, viene por acá, un cantante normal, y los jóvenes se tiran a verlo, ¿vale? Pero Jesús era más que Camilo y más que Michael Jackson. Cuando la gente escuchaba que Jesús venía, se amontonaban. Y Zaqueo, pues era pequeñito, era un hombre de baja estatura, no puedo decir que era un enano, ese era un hombre de baja estatura, seguramente era como yo, no sé. Y los demás seguramente lo sobrepasaban por una cabeza, y el hombre no podía y dijo: me voy para alguna parte, y se sube al árbol y coge la mejor perspectiva. Las intenciones de Zaqueo eran simplemente estas: ver a Jesús. En principio era eso, ver a Jesús. La curiosidad es un acto reflejo del alma sedienta, ¿sabías eso? La curiosidad es un acto reflejo del alma sedienta. Por eso muchas personas terminan haciendo cosas que no pensaban por curiosas, ¿cierto? Y muchos inventos se descubrieron por gente que curiosa. Y hay un dicho que dice que la curiosidad mató al. Exacto. Entonces, hay curiosidades buenas y hay curiosidades malas. Esta curiosidad que tenía Zaqueo era curiosidad buena, porque quería ver quién era Jesús. Para Zaqueo, esa bendita curiosidad tan solo le llevó a subirse a ese árbol y divisar, ¿no? Divisar a Cristo con una profunda ternura, me imagino. El Señor aprovecha entonces la curiosidad de este hombre para manifestarse a él y revelarse como su Señor y Salvador. Déjame decirte algo: cuando Dios pone curiosidad en nuestros corazones por la persona de Jesús, no es curiosidad en sí. Es una oportunidad que Dios pone para que nos acerquemos a Cristo. Dios puede poner curiosidad por cualquier cosa y tú, bueno, la miras y se te olvida. Pero cuando Dios pone curiosidad específicamente por su Hijo, es porque Dios quiere algo contigo, Dios quiere algo conmigo. Esa curiosidad espiritual no se despierta de nuestra naturaleza carnal. Esa curiosidad la despierta el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo despierta esa curiosidad por Jesús, entonces nuestros ojos se abren. Zaqueo tenía esta curiosidad. No a todos les pasa lo mismo. El capítulo anterior, Lucas 18, ahí en el versículo 18 también habla de un hombre rico. Mira, en esta mañana vamos a hablar de gente rica, aunque no tengamos plata, pero vamos a hablar de gente rica. Increíble. Dice ahí Lucas 18, un hombre principal le preguntó diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Era rico y además religioso. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Él también tenía curiosidad de saber quién era Jesús, el joven rico. En otro contexto dice que se arrodilló delante de él. O sea, hizo una cantidad de cosas, que sabía mucho de la Biblia. Pero cuando Jesús tocó el punto álgido de su corazón, dice que se entristeció y dijo: no, perdió su oportunidad, dejó escapar ese momento de curiosidad. El Señor no quiere dejarnos en un estado de incertidumbre o de curiosidad, pero escucha esto: tampoco quiere llenarnos de un conocimiento histórico y religioso de Él. Él quiere revelarse a nosotros para que lo conozcamos de manera profunda y personal. Por eso Jesús no siguió de largo.
Jesús hubiera podido seguir de largo. Ustedes imagínense un montón de gente apretando, molestando ahí, queriendo tocarlo, queriendo decirle, ay, ¿por qué no nos enseña? Qué sé yo, lo que una cantidad de gente pudiera estar apretando al maestro. Y Jesús, casi semi-empujado por la multitud, hubiera podido seguir de largo por debajo de ese árbol. Pero la escritura dice que cuando llegó a ese lugar, se quedó quieto frente al árbol, levantó su mirada y le dijo, Zaqueo, baja de ahí, baja de ahí, date prisa, desciende. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mira qué bonito esto. Pudo pasar de largo, pero no pasó de largo. Iba por Zaqueo. El llamamiento que Jesús hace a Zaqueo exigió dos cosas: prontitud y urgencia. De ahí los términos que utiliza Lucas. Date prisa. Es necesario que hoy. Así dice Lucas. Jesús le dijo eso. Date prisa, Zaqueo. Es necesario que hoy. Y aquí encontramos entonces el segundo punto de esta predicación. Zaqueo fue rápido al llamado de Jesús. Nadie se imaginó que un cobrador de impuestos, un traidor a la nación, un pecador pudiese responder al llamado de Dios. ¿Ustedes se imaginan? No, ese es un avaro. Todo el tiempo nos está sacando más de lo que debemos dar. Está siempre encima de nosotros como hacienda, quitándonos lo poco que tenemos. Ninguno tenía expectativas de que Zaqueo fuera a ser el elegido ese día para estar con el maestro. Entonces dice el versículo 6 que él descendió a prisa. Y pensaba en esto: nunca debemos dejar esperando a Dios cuando Él nos llama. Él despierta nuestra curiosidad, pero nos llama con urgencia. Hoy dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, hoy es necesario. Tengo que arreglar cuentas contigo. O más bien, Zaqueo, tú tienes que arreglar cuentas con mi padre. Y por causa tuya, mi padre me ha enviado hasta ti. Jesús nunca hacía nada por su propia cuenta, ustedes lo saben. Jesús mismo lo dijo: todo lo que os digo, todo lo que os enseño, todo lo que hago, no lo hago por mi cuenta. Yo lo hago porque mi Padre me dice que lo haga. Entonces imagínense desde dónde se tuvo que desplazar Jesús para ir a Jericó y llegar específicamente debajo de ese árbol. Hablaron con el Padre con antelación, seguro. Y en esa conversación que yo me puedo imaginar, el Padre le decía: hijo, tienes que ir a la ciudad de Jericó. Cuando estés en este árbol, en medio de esa multitud, mira hacia arriba, allá vas a encontrar a Zaqueo. Vale, papá, voy a ir a hacer este es mi hijo, yo quiero salvarlo, ¿vale? Apocalipsis 3:20 dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús llamando, date prisa, Zaqueo. Jesús golpeando a la puerta del corazón de este hombre. Dios llama para entrar en comunión con nosotros. Dios llama para saciar nuestra hambre espiritual. Dios llama para hacernos partícipes de sus promesas. Y Él espera una respuesta clara, directa, pero sobre todo una respuesta pronta. Una pronta respuesta. Él no se quiere quedar con las manos en el bolsillo silbando mientras nos llama. A ver, ¿será que sí? ¿Será que no, Señor? Bueno, mira, Señor, espera, dame tiempo. No. Él quiere que sea ahora. Ahora. Hebreos 13:15 dice: entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que generalmente hacemos cuando queremos hacer esperar a Dios. Pareces tranquilo. No, Señor, espere, necesito tiempo. En ese momento nuestro corazón se está desendureciendo. Y entre más extendamos o estiremos la cuerda de nuestro corazón, más duro, más tenso se pone. Segunda de Corintios 6:2 dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora el tiempo aceptable aquí, ahora el día de salvación. Es ahora. Si el llamado de Dios es hoy, el tiempo de respuesta será ahora. Si el llamado de Dios es hoy, el tiempo de respuesta es ahora. Mañana no existe. Por eso Jesús decía: basta cada día su propio afán. No os afanéis por el día de mañana, porque no sabes si vendrá. Lo que existe realmente es el ahora. El ahora existe para ti. Mañana no se sabe.
Piensa en este momento, ¿a qué te está llamando Jesús? Porque tú dirás, eso no tiene que ver conmigo, yo ya soy salvo. Yo hace tiempo que hice una oración de fe por ahí. Hace tiempo que tengo al Señor, yo soy bautizado, tengo 50 años de estar en el Evangelio. ¿Y tú crees que Jesús no te sigue llamando? El Señor te sigue llamando a cosas específicas. El Señor te sigue llamando a tareas específicas. Hay una tarea que la iglesia necesita hacer. Vayan y hagan discípulos. Una tarea que la iglesia debe hacer. Hay un llamado para la iglesia. Un llamado que requiere la hora, un llamado que requiere obediencia. Pero si no tienes a Cristo, entonces la cosa así es contigo también. Te está llamando para salvarte, para que no te pierdas. La obediencia a su voz puede marcar la diferencia en cualquier circunstancia. La obediencia a su voz hace que se caigan las murallas, que se cierren las bocas de leones, que se abra camino donde no hay camino, que se rompan cadenas donde hay opresión, que haya salud donde hay enfermedad. Escuchar a Dios y obedecerlo con prontitud trae cambios profundos e inesperados. Zaqueo no se esperaba lo que iba a acontecer. Él no lo esperaba, no lo esperaba. Escuchar a Dios y obedecerlo con prontitud trae cambios profundos e inesperados. Recuerda también que la obediencia retardada es desobediencia y que la obediencia a medias es una negociación que viene del mismo infierno. Hay gente que quiere negociar a medias con Dios, obedecer a medias. El caso de Eva y la serpiente, ¿recuerdan? Una negociación a medias de obediencia. Bueno, mira, no pasa nada, Eva, cómete el fruto, que no vas a morir, vas a ser igual a Dios. No, pero a mí el Señor me dijo que yo no podía ni tocarlo ni comerlo. Que no, Eva, hombre, ¿cómo se te ocurre? Cómete lo que no vas a morir. Tan pronto lo muerde, ay, ¿verdad? No me morí. Me estaba engañando Dios. Cuando pretendemos obedecer a medias, eso es una negociación del infierno. Terminamos mordiendo la fruta prohibida y quedamos presa del pecado. Zaqueo no quiso esperar, descendió a prisa. Y ese fue el inicio de su bendición. Ese fue el momento en el que su curiosidad se transformó en una realidad profunda y eterna con el Señor. Y aquí entramos al tercer punto. Zaqueo tuvo una buena actitud, versículo 6. No solo dice que descendió a prisa, sino que también le recibió gozoso. A veces pasamos por alto esos detalles de la Biblia, pero hay que hacer altos en las comas. Hay que hacer alto en las palabras diferentes. Dice que bajó a prisa, pero también dice descendió gozoso. Una buena actitud. Zaqueo jamás se imaginó que un hombre como Jesús, seguido por muchas personas, lo hubiese escogido a él para ir a su casa y pasar allí la noche. Date prisa, es necesario que hoy more yo en tu casa. Nunca se imaginó que ese santo varón, Cristo, ese Mesías, ese hombre del cual todos hablaban bien, al cual todos querían ir para un milagro, para una palabra, a ese hombre tan especial pudiera ir a su casa, a un hombre tan odiado como Zaqueo. Jesús va a venir a mi casa. Pero mire qué famoso es, mire cuánta gente lo sigue y me escogió a mí, al que odia a todo este pueblo, a mí. Dice, de hecho, el versículo 7, esto es más impactante todavía, que al ver todos, ¿qué pasó? Murmuraban diciendo, Jesús va a entrar a posar con un hombre pecador. Escuche esto, al leerlo suena como normal, pero Lucas dice que había una multitud. ¿Qué dice el texto del versículo 7? Al ver esto, todos. Si uno murmura, se pierde en medio de la gente, ¿cierto? El murmullo. Pero ustedes pónganse a pensar lo que estaba pasando en ese momento. Va a entrar un hombre a casa de un hombre pecador. Y se escuchó al unísono en coro. Va a entrar a la casa de un hombre pecador. Se escuchó al unísono porque una murmuración en multitud se escucha. ¿Usted cree que eso le robó el gozo a Zaqueo? Nada, ¿no? Él le recibió gozoso. Jesús va a posar en mi casa, aunque yo sea un pecador. Lo interesante de este apartado es que aunque todos hablaban en contra al unísono de este encuentro, y cita inesperada,
el corazón de Zaqueo gritaba aún más fuerte con gozo: va a venir a mi casa. Va a venir a mi casa, aunque les duela, aunque sientan envidia, aunque no les guste. Mejor es despertar la envidia que sentirla. Y se fue contento con Jesús para la casa. Y la gente: ay, va a morar con un hombre pecador. Todos al unísono, eso era terrible. Pero podía más el gozo en el corazón de Zaqueo. Podía más la alegría en el corazón de Zaqueo. Lo interesante de este apartado es este, ¿no? El corazón de Zaqueo gritaba más que el coro de las voces que le juzgaban. ¿Qué habló Jesús a Zaqueo? Lucas no dice. Me hubiera gustado que Lucas nos hubiera contado un poquito esa conversación. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuál fue el inicio de esa conversación? Porque si estuvo con él toda la noche ahí, como es normal en una cultura mediterránea, ¿qué ponen en una cultura? Una mesa, ¿cierto? Llena de frutos deliciosos, de pan, de quesos. Yo me imagino allí, yo tendría que estar ahí en medio de esos dulces, con ellos también acompañándoles. Qué rico, Señor, comer contigo en esa mesa. Hubiera sido genial verte comer contigo, escuchar esa conversación. Lucas no registra nada. Pero por lo poco que vemos en el contexto, muy seguramente Jesús hace alusión a Abraham. Muy seguramente, porque Jesús dice: él también es hijo de Abraham. Y seguramente Jesús le diría: mira, Zaqueo, yo vine acá específicamente porque yo sé que tú eres hijo de Abraham y hay un pacto, hay una herencia. Y vengo a recordarte que tú estás bajo pacto. Vengo a recordarte que tú estás bajo la herencia de Abraham. Yo creo que algo así tuvieron que haber hablado. ¿Y qué ocurrió? Cuarto punto: Zaqueo demostró un cambio de corazón. Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. ¡Guau! Escucha esto. El dar era algo nuevo para Zaqueo. Como la mayoría de los cobradores de impuestos, Zaqueo solo estaba interesado en sí. Así que lo que Jesús hizo en esa conversación, el Espíritu Santo hizo en el corazón de Zaqueo, fue una revolución impresionante. Imagínense, después de conversar con Jesús, hubiera hecho: muy bonita su charla, como le dicen a uno cuando uno comparte a Jesús. Sí, no, muy bonito, me encanta como tú hablas de Jesús, pero no, gracias, no quiero saber nada de él más. Lo hubiera hecho Zaqueo, ¿no? ¿Cuántas conversaciones he tenido yo con personas así? Me encanta como usted predica, me encanta como usted canta, qué bonitas sus letras, pero no quiero cambiar de vida. No me interesa Cristo. Hasta luego. Zaqueo hubiera dicho lo mismo: Señor, muy bonito, sé que sí soy hijo de Abraham, pero me encanta el dinero. Estoy mucho mejor posicionado. No. Zaqueo se levanta en pie. Hay un cambio, una transformación, un cambio de corazón. Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Yo, el avaro, el que solo quiero sacar y pedir. Ahora voy a abrir mi mano, le pego a este codo y rompo todas esas estereotipos que tiene la gente de mí. Cuando estudiaba este texto, Zaqueo no recibía las cosas de manera lícita. El término griego aquí utilizado es sukofanteo y se describe como exigir ilícitamente bajo extorsión. Eso es lo que Zaqueo hacía cuando cobraba los impuestos. Arrancaba el dinero de más de la gente, los extorsionaba. Por eso lo odiaban tanto. Los cobradores de impuestos eran odiados por esto. El cambio fue radical. Por una parte, actuó generosamente para con los pobres. Dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Una parte de la sociedad que necesita, una parte afectada. Él, como cobrador de impuestos, entendía: Hacienda va a por todos. Y Zaqueo sabía quiénes eran los pobres de su región. Y dijo: pues yo conozco a los pobres de mi región. Señor, mira, la mitad de todo esto que he robado ilícitamente, que le he robado a esas mismas personas, voy a repartirlo, voy a devolverlo, ¿vale?
Vamos a desgravar en este día, Señor. Vamos a desgravar ante Hacienda. Es como hicieron como una red, ¿cómo se llama lo que se presenta ahora? Una declaración de la renta instantánea en ese momento. Dijo, vamos a hacer la declaración de la renta para que les devuelva todo lo que yo les robé a esa gente pobre. Dice, y la mitad de los bienes Zaqueo lo dio a los pobres. Pero hay una segunda cosa, dice, y si alguno he defraudado, esa es otra parte, ¿cierto?, de la sociedad, a ellos se los devuelvo cuadruplicado. Como judío que era, Zaqueo conocía muy bien la ley de la devolución y la restitución. Levítico 6:5 dice, todo aquello sobre lo que hubiere jurado falsamente lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece y añadirá aquello la quinta parte en el día de su expiación. Número 5:7 dice, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Imagínense lo que está ocurriendo en el corazón de Zaqueo. Zaqueo tenía que devolver a los que había defraudado la parte que correspondía. Yo le quité 500 euros, se los devuelvo. Pero además tengo que darle la quinta parte de 500 euros, 100 euros más. Pero Zaqueo dijo, no, les devuelvo cuadruplicado el problema. Mira la revolución que hay en el corazón de Zaqueo. Hay una transformación tal que hace algo que está por encima de la ley. No se limitó a las palabras de la ley. Eso es lo que hace Jesús. Él no lleva a cumplir la ley, pero a un grado mayor, el grado del amor. Un ejemplo, la ley dice no adulterarás. Y el adulterio es tener relaciones íntimas estando casado con una mujer que no es su mujer. Pero Jesús dijo, voy a poner algo interesante. Ahora no se trata de tener relaciones íntimas. Todo aquel que mira a una mujer y la codicia en su corazón ya adulteró. Entonces Jesús subió el estándar de la ley. Yo quiero que hagan algo mayor. Zaqueo está haciendo algo mayor aquí. Cuadruplicado. Zaqueo va mucho más allá. Con este cambio tan radical queda demostrado que las personas que son presas por la avaricia, el dinero, pueden ser rescatadas de ese estado de esclavitud. ¿Recuerdan con el joven rico? Ahí mismo en el capítulo 18, en el versículo 24, para terminar la historia, dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. En otro contexto dice, los que confían en las riquezas. Porque no es pecado tener riquezas, el problema es el amor al dinero. Que su corazón esté enganchado a eso, que digan, mira, a mí no me puede faltar la plata, me puede faltar Dios, pero la plata no. Gente que piensa así, me puede faltar Dios, pero la plata no. El dinero no me puede faltar. Y es interesante esto. Se restituye la visión del rico. Mientras que uno sale corriendo y se va, se entristece, Zaqueo también, que era rico, es restituido y dice, pues voy a restaurar esa imagen perdida. Hay hombres que aunque sean avaros pueden cambiar. Hablando en el género humano, hombre y mujer. Esto fue lo que pasó al joven rico. No quiso aceptar su oportunidad. Zaqueo prefirió dar y restituir y fue libre del amor al dinero. La verdadera confesión de pecado y la fe genuina en Cristo da lugar a un cambio de carácter positivo que será evidente a través de acciones piadosas. Nadie que dice conocer a Jesús realmente y haber estado y aceptado su oferta de salvación puede seguir siendo él mismo. No puede ser indiferente ante los demás. Si Jesús viene a nuestro corazón, realmente tenemos que cambiar en todo aspecto. Decir que Jesús está en mí, yo sigo con las mismas cosas, las mismas tendencias, la misma avaricia, las mismas mentiras, las mismas realidades. Eso es decir, Jesús no está en ti. Está la religión, como en el joven rico anterior. Señor, yo he guardado todas estas cosas, conozco la ley. Jesús dijo, muy bien, entonces vamos a poner a prueba lo que tú sabes. Si es verdad que sabes la ley y la guardas, entonces ve y comparte lo que tienes con los. No. Entonces tú no sabes sino pura letra. En ti solamente hay un conocimiento religioso, pero tú no me conoces. Y hay mucha gente que está engañada en ese aspecto. Conocen muchas cosas de Jesús y creen que de verdad Jesús está en ellos, pero no. Porque realmente el conocimiento profundo de Jesús nos debe llevar a un cambio real.
Santiago dice que la fe en Jesús nos debe llevar a las buenas obras y que la fe sin obras está muerta. Por tanto, no pretendamos ganar el cielo con buenas obras sacando a Jesús del contexto de la ecuación. Es por Jesús que las buenas obras toman su lugar en la vida del cristiano. Si tú y yo hoy, después de conocer a Cristo, hacemos buenas obras, ese es el resultado de una fe genuina. Pero hay quienes quieren hacer buenas obras y Dios no está en ellos. Y dice, al ver Jesús la acción de Zaqueo, declaró algo muy importantísimo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Versículo 9. El pacto de la bendición de Dios se había establecido en Abraham. Génesis 12:3 dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quienes se acogen a este acto son hijos de Abraham. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La salvación había llegado a Zaqueo no por nexos de consanguinidad, sino por tener una fe semejante a la de Abraham. Abraham creyó y le fue contado por justicia, dice la Escritura. La simiente de la promesa hecha a Abraham, que es Cristo, estaba delante de Zaqueo, trayendo sanidad a su alma. Zaqueo fue hecho partícipe de la promesa encarnada porque creyó. Concluyo con esto. El relato de Zaqueo nos enseña que ningún límite, ni nuestras fallas, ni nuestra condición pueden alejarnos de la gracia transformadora de Jesús. Aunque haya mucho prejuicio, aunque la gente no apueste por ti, aunque la gente diga lo que diga de ti, cuando Jesús decide visitarte, cambia tu vida. Él no tiene prejuicios. Zaqueo, quien era despreciado por su conducta, tomó una decisión radical: buscar a Jesús con urgencia y actuar con honestidad y generosidad. En un mundo donde el egoísmo y la desconexión son comunes, este ejemplo nos reta a hacer lo mismo. Y debemos pensar: ¿qué obstáculos necesitamos superar para acercarnos más a Dios? No te conformes con creer que eres un creyente de años. Todos los días podemos aprender de Dios y todos los días podemos vivir para Dios. ¿Qué actitudes debemos cambiar para reflejar su amor hacia otros? Zaqueo es un ejemplo de un reflejo de amor hacia otros que lo odiaban porque él había hecho daño. Hoy podemos tomar el desafío de abrir nuestro corazón a Jesús, buscar transformación sincera y practicar la restitución y la justicia entre nuestras relaciones. Es lo que Zaqueo está haciendo. Zaqueo tenía rotas todo tipo de relaciones con el pueblo. Yo creo que con los únicos que medio hablaba era con la gente de gobierno, pero no tenía amigos. Ningún judío quería ser amigo de él. Ese fue el momento de la restitución de sus relaciones. Cuando Jesús está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a indicar: hay que restituir las relaciones. Señor, pero no, hay que restituir las relaciones. De alguna manera hay que restituir las relaciones. Al igual que Zaqueo, nuestras decisiones pueden llevarnos a una relación personal y profunda con Cristo e inspirar un impacto positivo y duradero en quienes nos rodean. ¿Ustedes se imaginan la gente ahí? Don Julián, doña Esperanza, don Esteban, Patricia, bueno, vengan para acá, tomen esto, yo se los quité en un tiempo, aquí está. Vengan, todos los que están ahí mirándome, ustedes ya saben a quién le he robado, a quién le he quitado. Acérquense, mira, aquí está el cofre con todo el dinero que yo hice. Por favor, tómenlo, disfrútenlo, distribúyanlo y sean felices. ¿Usted cree que la gente dijo: no, yo no necesito eso? No, pues todo el mundo. Ay, mire lo que está haciendo Zaqueo, nos está devolviendo el dinero. Hacienda nos devolvió, salió devolución. Qué alegría cuando sale devolución, nos devuelven 2,000 euros. Ay, qué alegría, me voy a Colombia. Me voy al Pestorejo. Qué alegría cuando hay devoluciones, ¿no? Yo creo que la gente se sintió súper contentísima. Pero más contexto los extorsionados. Les devuelvo su dinero y hay premio cuadruplicado. De cabeza todo el mundo ahí a coger lo que era de cada uno, ¿no?
Nuestras decisiones pueden llevarnos a una relación personal y profunda con Cristo, pero inspirar un impacto positivo y duradero en quienes nos rodean. Es tiempo de actuar. Atrévete a dar ese paso de fe y acción. Escucha la voz de Dios. Baja del árbol de tu curiosidad para reconocer mejor a Cristo y darlo a conocer a otros, dejando atrás los prejuicios. Señor, gracias por tu palabra. Permítenos en esta mañana asimilar, comer esta palabra, digerir. Que nuestra alma, Señor, quede hoy como el alma de Zaqueo cuando se sentó con su Señor y empezó su corazón a llenarse de fuego por las palabras del Maestro. Señor, en esta mañana yo pido esto mismo, que tus palabras sean como fuego a nuestro corazón, que confronta, que nos desafía, que nos hace ver una perspectiva diferente, que nos hace bajar de nuestro árbol de curiosidad para conocer a Cristo mejor, más, para vivir una vida que agrada, que impacta a la sociedad en la que estamos, para romper con los estereotipos creados por nosotros mismos y creados por la sociedad, para que la gente vea que realmente Cristo está en nosotros y puede hacer cosas maravillosas, que el Dios que tenemos no está limitado, que no está manco ni está cortado, Señor. Es un Dios real y poderoso que puede seguir haciendo poderosas cosas en medio de una sociedad que está decepcionada. Una sociedad decepcionada como la de aquel entonces, pero una sociedad que tenía al Mesías delante. Una sociedad que veía los milagros del Mesías. Una sociedad que veía los corazones cambiados de la gente que escuchaba atentamente al Mesías Cristo. Oh Señor, hoy tenemos a tu Espíritu que nos ha sido dado, para que con ese mismo fuego, Señor, podamos actuar en consecuencia según la fe que hemos puesto en ti y el impacto que tú has causado en nuestras vidas, Señor. No nos conformamos con ser como el joven rico, lleno de un conocimiento teológico, pero carente de una experiencia de vida. Preferimos ser como Zaqueo, Señor, quizás odiados, quizás, Señor, en una vida de pecado, pero rescatados, restituidos, transformados y renovados para impactar al mundo, Señor. Ruego que esta sea nuestra realidad hoy. Ayúdanos a ser como Zaqueo, Señor, a tener ese mismo corazón transformado, cambiado, dispuesto, obediente, Señor, a lo que tú quieres hacer. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén.